Saludo a Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara. Gusto en saludarte, Mauricio. Me gustaría un poco preguntarte, sí sobre la marcha, sí sobre las reacciones a la marcha de parte de la presidencia, digamos, y sobre el tema de la democracia. Me llama mucho la atención que lo que vuelve más difícil la discusión es que pareciera que desde el poder hay una tendencia a no poder ver a los otros, y no solo de este gobierno, pienso en Enrique Peña Nieto y su incapacidad, por ejemplo, para enfrentar a las víctimas de la violencia o para los familiares de los 43 de Ayotzinapa, en fin, a los maestros, ni se diga. Creo que en este caso sorprende muchísimo la imposibilidad para el presidente de decir, pues, aparte de ladinos aspiracionistas mal informados, acarreados y clasistas, un grupo de ciudadanos preocupados por algo se presentó a dar su punto de vista, y es decir, consideró lo suficiente, tuvo la suficiente motivación como para dedicar un domingo, ir y manifestar que tienen miedo de que la democracia esté en peligro y que habría que escucharlo, simplemente eso. Sí, Denise, pero dijiste al principio que te quedan 3 minutos. No, pero Entonces, es que, o sea, yo sé, acuérdate que yo a veces le doy la palabra a personas con 20 segundos, pero lo que quiero decir, exacto. platiquemos, cuando vea que nos quedan unos segundos, te pido que te quedes, voy a Ahora, una pausa y regresamos. bueno, venga. Sí, Denise, el problema de los populismos en general es que promueven la polarización. Eso es lo que hay que entender. Polarización quiere decir que hay dos polos, donde lo que predomina es la lógica aritmética, no la pluralidad, no la diversidad, no los matices, la pura aritmética, que está a su vez montada en una dinámica de amigos-enemigos. Los que lo respaldan están de un lado y los que no lo respaldan del otro. Dentro del grupo que respalda al presidente hay muchos matices, Denise, Sí, pluralidades también, mucha cierto. diversidad, pero lo que importa es la aritmética, nada más, es una mecánica de A ver, números. ahorita vamos ahora sí a una pausa y regresamos con la mecánica de números de la que nos está hablando Mauricio Merino. Ya volvamos. Estamos aquí atando cabos. Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara y además amigo de este programa, está con nosotros. Yo le hice una pregunta sobre el tema de la reacción del presidente ante la manifestación y de por qué no escuchar la legitimidad de un grupo que siente en peligro la democracia. Y me dijo, a ver, es que en el populismo hay la construcción de dos polos, los amigos y los enemigos, y ahí estábamos, Mauricio. Interesante porque además, fíjate que el presidente construyó su polo claramente a lo largo de Sí, muchísimo tiempo, y curiosamente también está construyendo al otro, porque como no hay liderazgos de oposición, pues no, es que lo necesita, claro. entonces, si no, Es- no hay, pero yo creo que lo está construyendo a partir de sí, sus declaraciones y demás, sí, y los está realmente agrupando. Es decir, estos sí, grupos muy sí, diversos de la oposición, y sí, sin el presidente, con sus dichos, con sus convocatorias, con la forma en que sí, está provocando ese otro polo, digamos, y lo está sí, uniendo en torno, o más bien en contra suya, y me imagino que sí. eso va un poco en la lógica de lo que tú estás diciendo. Absolutamente, Denise, estoy coincidiendo contigo completamente. Se necesitan dos polos y entonces la cuestión es aritmética. El chiste es que su polo tenga más números que el otro polo Que los y tiene. Uh-huh. esta lógica de los números lo que hace es simplificar a su vez las ideas. Es imposible aceptar ideas complejas para la polarización porque eso fragmenta, eso obliga a debatir, obliga a reconocer que esas ideas existen en esta mecánica que trae el presidente, no ahora, desde hace Sí, sí. ya 4 años y aún antes. Esas ideas tienen que ser muy simplificadas. ¿Cuál es la que está poniendo sobre la mesa? Bueno, lo voy a decir entre comillas. Él dice, mi proyecto, el proyecto de la 4T, es bueno y es el que debe respaldarse. Fin de la idea. No hay detrás de eso mucho más, la verdad. Cuando uno pregunta, bueno, lo que sigue es destruir al otro polo,
que impide que la gente pobre, desigual, sometida, desposeída, salga adelante. Claro, me parece muy importante como lo estás poniendo, porque hay muchas cosas que son a simple vista difíciles de entender, como estas declaraciones tan simplistas, como decir, los otros salieron a defender a García Luna, o marcharon porque quieren seguir siendo corruptos, y luego además dijo que eran como 25 millones, y yo dije, caramba. Entonces, lo que tú dices es, el presidente lo que hace es, para asegurar su polo, requiere de otro polo. Y ese polo, por cierto, en nuestro país, bastante fragmentado a lo largo de todo el inicio de este gobierno, fragmentado entre panistas, priistas, Movimiento Ciudadano, a políticos. Por definición, los está juntando él. No hay liderazgo opositor que lo pueda hacer. Los está juntando realmente, confrontándolos, incluso con insultos, porque hay insultos. Alguien me decía, yo fui como ciudadano y después de la conferencia de prensa del presidente acabé militante. Y me parece, entonces, y por eso esas simplificaciones, digamos, al sentido común, déjame ponértelo así, le resultan tan increíbles, ¿no? ¿Quién va a salir tan chocantes, porque no resiste el menor análisis, Denise. La verdad es que decir que todo este grupo de personas respalda la corrupción, por ejemplo, que es un tema que a mí me interesa mucho estudiar y discutir, tú lo sabes, bueno, pues no resiste el menor análisis. Tendríamos que discutir entonces si el gobierno actual, el de él, no es corrupto. Y yo te contesto con los pelos de la burra parda en la mano. Sí es corrupto, sí hay actos de corrupción. Sí, claro. Basta revisar la auditoría reciente, ya está. Sí. O sea, no, sin entrar en detalles técnicos, cuando quieras lo hagamos. Sí, pero digamos, los hechos no importan. No, es la simplificación de las ideas para decir amigo, enemigo, blanco, negro. Ahora déjame decirte, con base en lo que dices, me queda más clara la insistencia del presidente de que dice que en nuestros tiempos no hay para dónde hacerse, o es de un lado o del otro, pero el presidente ha sido muy determinante en su insistencia en que no se puede estar en el centro, en que no puede existir una interpretación más analítica, sino que aquí se trata de que solo de un lado o del otro, porque esto ayuda. O apoyas o resistes, ¿no? Exacto. Esa es la dicotomía a la que nos convoca el presidente y que le está saliendo bien, Denise, porque infortunadamente, sí, o apoyas o resistes, y los matices, las ideas, la pluralidad, que es la esencia de la democracia, por cierto, empieza tristemente a perderse en el horizonte. No hay un peligro aquí, mira, desde luego en este momento, me decías, es un hecho de aritmética, y yo al menos no veo en esta aritmética más que a un ganador, y yo sí veo francamente muy mayoritario al presidente y al grupo que digamos que se agrupa en torno al presidente. Entonces, pero yo luego me preocupa, y leyendo la marcha, y la verdad también viendo algunas cosas muy estridentes de la marcha, pensaba, el presidente no solo está construyendo al otro polo, corre el riesgo para el país de construir a una derecha dura que en realidad no hemos tenido desde la revolución, ¿te acuerdas? Desde Huerta y en realidad la Revolución Mexicana manda a la extrema derecha al closet. No que no existieran, pero por lo menos no se atrevían a asomar la nariz. No sé si ves lo que estoy temiendo. Lo estoy viendo con absoluta nitidez. A mí me preocupa mucho, Denise, el 2024. Déjame añadir esta idea, porque en la medida en que el presidente sigue profundizando esta simplificación para polarizar, pues también necesita el control de las instituciones, que a su vez lo ponen en jaque, de todas, y el INE le resulta muy estorboso para lograr ese propósito. Entonces, lo que sí está queriendo hacer el presidente a todas luces, ya está, a estas alturas hasta chocante tener que volverlo a explicar, sí es devastar al INE, sí es impedir que el INE cumpla con su función. Entonces, en la medida en que lo logre, pues no va a haber posibilidad de enfrentar esta mecánica de acumulación de poder, Denise,
sino con una locura equivalente, pero del otro lado. Claro. Yo estoy contigo, yo veo riesgo de una violencia. O sea, los demócratas, los que creemos en la diversidad, en la pluralidad, en la fuerza de las ideas, en la fuerza de la construcción de instituciones. Somos no liberales tibios, ¿te acuerdas? Y los liberales tibios, no, el presidente dice que son conservadores ocultos. Claro, y más, porque nos llena de epítetos, pero estamos perdiendo la batalla. Yo estoy contigo. Claramente el régimen está llevando esto a ese lugar que prefiere, donde en efecto los violentos, la extrema derecha, el narco, el crimen organizado que se siente amenazado y no respaldado por el gobierno, suma y sigue, Denise, pueden efectivamente llevarnos a un proceso electoral espantoso en el 2024. Mira, yo lo veía más lejos, te confieso, Mauricio, a mí me parece que, digamos, no lo veo para el 2024, pero en el tiempo sí veo que si se van consolidando estos polos, si realmente toda posibilidad de hablar con base en números, en realidades, en cosas yo sí prácticas, lo veo. tú lo ves ya para el 2024. A ver, dime. ¿Por qué lo veo en el 24, Denise? Si todavía tengo un minuto para... Sí, por favor, por favor. Lo veo en el 24, quizá por mi sesgo, no he trabajado muchos años en la materia electoral y sé de cierto la enorme complejidad que esconde, que está detrás de la organización electoral en cada región, en cada comunidad. Hay pequeños conflictos incubados, Denise, que suelen expresarse, manifestarse cuando no hay salida democrática, que se vuelven particularmente enconados cuando se trata de designar a un presidente municipal, a un diputado, una diputada local, a una regidora. ¿Sabes? Todas estas salidas son salidas pacíficas del conflicto potencial. No sé si lo estoy diciendo con claridad. Cuando tú las cercenas, cuando las bloqueas, lo que hacen esos conflictos es estallar a secas, porque no tienen salida. Es como el agua, Denise. La democracia electoral resuelve conflictos, no los elimina, pero les da una salida. Si bloqueamos esas salidas con el encono que hay hoy en México, con la polarización que está promoviendo el régimen, con la violencia del crimen organizado, suma y sigue, si bloqueas la salida del agua a la que me refiero, pues va a estallar en el 24, Denise, porque no se podrán organizar las elecciones en paz. Yo sí lo veo con mucha alarma, por la razón que te estoy expresando. Bueno, Mauricio, pues te agradezco mucho y bueno, sí creo que en esta lógica de los polos tiene que haber una lucha por no dejarse acorralar en ninguno de los dos. Pues no. Bueno, pero también tenemos que aprender a decir las cosas. Por cierto, varias conversaciones que he tenido el privilegio de tener contigo al aire. A ver, espérame un segundito, tengo que ir a una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Mauricio. Estamos aquí atando cabos, Mauricio Merino con nosotros. Mauricio, me pregunta mucha gente, ¿y por qué devastar al INE si tienes los números y la aritmética? Porque el control del INE, Denise, supone el control del proceso y del resultado. Así de simple, es directo. Ante la posibilidad de que esos números pudieran invertirse, dado que el final del sexenio no va a ser sencillo, el presidente prefiere afirmarse y tener la más absoluta certeza de que continuará. No, yo creo que la respuesta es directa. Y por cierto, Denise, iba yo a dar una línea más. A ver, dime. Hace mucho tiempo que estamos diciendo, esto no va a pasar, esto no puede ser, esto es una exageración, y siempre pasa. Yo creo que ya es hora de tomarnos en serio que la destrucción del INE va en serio y que el 24 va a ser un juego de polarización, como expliqué antes. Eso, teniendo al INE, se va a lograr por parte del régimen. Sin el INE habrá de prevalecer la pluralidad política, así de simple. O sea, hay que creérselo, Denise, porque ya es hora. Te agradezco mucho, Mauricio, como siempre, te mando un abrazo. Hasta luego, gracias. Gracias. Está con nosotros Memo. ¿Tenemos ya a Pepe? Tenemos ya a José Yuste, economista y productor de Fórmula Financiera, Denise. Y yo dije, ¿quién será? Es Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Hola, Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Pepe? Cuéntanos, ¿cómo viste lo de Tesla anunciado hoy? Pues mira, Denise, fue algo...